Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de 3 libros. Vamos a hablar de Más Platón y menos Prozac. Vamos a hablar de Dios vuelve en una Harley. Y vamos a hablar de Nuestro iceberg se está derritiendo. En primer lugar vamos a hablar de Nuestro iceberg se derrite. Es una obra de John Kotter y de Holger Rathgeber que combina el estilo de fábula con principios de gestión del cambio organizacional. Fue publicado en el año 2006 y su objetivo es transmitir de manera sencilla cómo las personas y organizaciones pueden gestionar lo que es el cambio de forma efectiva. Y a través de la historia de una colonia de pingüinos en Antártida, que descubren su hogar, el iceberg está derritiéndose de Kotter, pues desarrolla una metáfora que ilustra los obstáculos, los temores y las dinámicas comunes en cualquier proceso de cambio. ¿Qué podríamos decir sobre los autores? Podemos hablar, por ejemplo, en primer lugar de John Kotter, que es un académico y consultor experto en liderazgo y gestión del cambio, y es profesor emérito de la Universidad de Harvard Business, y es conocido sobre todo por su modelo de las 8 etapas del cambio, que fue introducido en una obra previa que se llama Leading Change. Luego, por otro lado, tenemos a Holger Rathgeber, que es un consultor internacional que ha trabajado en entornos corporativos complejos y ha colaborado con Kotter para plasmar estas ideas en una fábula que es accesible para un público muy amplio. En primer lugar, cabría destacar el mensaje, ¿no? El mensaje central del libro es que el cambio es inevitable, pero a la vez es necesario. La resistencia a los cambios, si no se maneja de forma correcta, puede llevar a las crisis y sobre todo al fracaso, tanto en organizaciones como en personas. En su metáfora, con la colonia de pingüinos, los autores destacan cómo superar el miedo al cambio, ¿no? Y colaborar y mantenerse abiertos a nuevas soluciones. El iceberg o iceberg en España, que se derrite, representa pues cualquier entorno de crisis o de transformación, y cada personaje encarna actitudes comunes ante el cambio, desde los líderes visionarios hasta los escépticos, o los resistentes y los entusiastas. Por ejemplo, algunos aspectos que podríamos destacar del libro es, en primer lugar, pues detectar el problema a tiempo, ¿no? La importancia de un diagnóstico temprano. Uno de los pingüinos, Fred, descubre que el iceberg tiene grietas y está derritiéndose, y esto amenaza con destruir la colonia si no se actuase pronto. Sin embargo, cuando intenta informar a la comunidad, se encuentra con la resistencia y el escepticismo. Aquí Kotter ilustra cómo en un entorno organizacional las personas suelen negar aquellos problemas que aparecen, ya sea o por comodidad o por temor. Un fragmento que ilustra este hecho es cuando dice: Fred no era un pingüino importante, pero vio lo que otros no quisieron ver. El iceberg estaba cambiando y eso no podía ser ignorado por más tiempo. Este fragmento, por ejemplo, refleja la importancia de estar alerta ante los signos tempranos de cambio y no temer alzar la voz, incluso si uno no es parte del liderazgo habitual. Otro aspecto importante que tenemos, en segundo lugar, es formar un equipo adecuado para liderar el cambio. Fred no puede enfrentar la situación solo, así que decide acudir a un consejo de líderes y involucra a Alicia en esta aventura. Una líder pragmática y abierta al cambio, y a lo largo del libro, Alicia pues se convierte en una pieza clave, demostrando que liderar el cambio requiere esfuerzo en un equipo multifuncional, con habilidades que puedan complementarse entre ellos. Un fragmento que ilustra este mismo proceso dice así: Alicia comprendió rápidamente que si querían sobrevivir, no podían hacerlo solo. Se necesitaba un grupo de pingüinos que liderara con visión, determinación y paciencia. Aquí Kotter lo que nos intenta mostrar, lo que intenta destacar es una lección de su modelo, ¿no? La importancia de crear una coalición poderosa para dirigir el proceso de transformación. En tercer lugar, me gustaría destacar pues el hecho de generar la urgencia para romper la inercia, ¿no? Una parte clave, una parte crucial del cambio es que las personas reconozcan la urgencia de actuar. En el libro, los líderes utilizan métodos creativos para la colonia pueda comprender el peligro al que se están enfrentando. Organizan una asamblea en la que muestran el agua que está goteando desde las grietas de un iceberg, buscando generar conciencia de amenaza. Un fragmento que ilustra este momento es cuando dice: la mayoría de los pingüinos, al ver las gotas y escuchar los argumentos, comenzó a sentirse incómodo. Ya no podían ignorar lo evidente. Esta escena lo que hace es ejemplificar cómo movilizar una organización requiere hacer visible un problema y movilizar emociones para vencer esa indiferencia que sentían inicialmente. En cuarto lugar, me gustaría destacar desarrollar una visión estratégica clara. El grupo de líderes propone una solución audaz: abandonar el iceberg y volverse un grupo nómada, mudándose periódicamente para encontrar nuevos hogares. Esta idea pues como que inicialmente genera miedo y rechazo, pero finalmente logran definirla como la única alternativa viable. Y dicen así: la idea de vivir sin un hogar fijo parecía descabellada, pero con el tiempo comprendieron que moverse sería la única forma de sobrevivir.
Aquí la fábula lo que nos está mostrando es que un cambio profundo puede ser aterrador, pero es esencial tener una visión clara que inspire confianza y nos determine para pasar a la acción. En quinto lugar, me gusta destacar la importancia de celebrar pequeños logros. Cuando empezaron a moverse, a medida que la colonia comienza a adaptarse, se celebran los avances, ¿no? Como por ejemplo el hallazgo de un nuevo iceberg, donde puede instalarse temporalmente, y estos momentos como que ayudan a mantener una motivación alta y muestran que el cambio es posible. Y dice así el fragmento que ilustra este momento: cada pequeño éxito les recordaba que no estaban solos, que juntos podían encontrar la manera de sobrevivir. Cotter lo que hace es resaltar que celebrar pequeñas victorias es la clave para mantener el impulso en los procesos de cambios largos y complejos. Y ahora me gustaría pasar a destacar un poco el estilo narrativo. Ya hemos comentado que es una fábula, el estilo del libro es ligero, es accesible, y esto permite que las ideas complejas de la gestión de cambio sean comprendidas tanto por profesionales como por personas sin formación sobre el tema. Y al utilizar dicha fábula, protagonizada por animales, los autores eliminan esas barreras cognitivas y emocionales que podían surgir si el contexto fuera presentado de manera técnica o abstracta, ¿no? Algunos personajes, por ejemplo, que me gustaría destacar, que son personajes que son arquetipos reconocibles en cualquier ser humano, son por ejemplo nuestro protagonista Fred, que es el visionario que detecta el problema; Alicia, de la que ya hemos hablado, que es una líder pragmática; Nono, que es el escéptico que representa la resistencia al cambio; o por ejemplo Luis, el líder formal que aprende a confiar en los otros. Y esta simplicidad facilita que el lector pueda identificarse con los desafíos y los roles que representan en esta historia. Quizás las enseñanzas más relevantes que nos podría dar este libro es, por ejemplo, la enseñanza más poderosa bajo mi punto de vista, es que el cambio no es un evento aislado, sino es un proceso continuo, que requiere adaptabilidad, trabajo en equipo y además una mentalidad abierta. Una vez que se entiende esto, el cambio se convierte en una oportunidad en lugar de una amenaza, como sentían originalmente los pingüinos al perder su iceberg. El libro también subraya que las organizaciones deben desarrollar capacidades de aprendizaje y adaptación, que sean constantes para sobrevivir en entornos inciertos. La metáfora del iceberg que se derrite recuerda que no importa cómo de cómodos podamos estar, cómo de cómodos nos podamos sentir en un momento dado en nuestras vidas, el entorno siempre cambia y debemos estar preparados para movernos con él. En conclusión, Nuestro iceberg se derrite es una obra sencilla pero profunda, que ofrece un marco claro para comprender el cambio desde una perspectiva humana y organizacional. Cotter y Radkever logran que los principios de gestión del cambio sean accesibles al emplear una fábula entretenida y simbólica. La lección más importante del libro es que, aunque el cambio puede generar miedo, con una visión clara, un equipo comprometido y pequeños logros, cualquier organización puede adaptarse y prosperar. Y bien, en el segundo libro del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Más Platón y menos Prozac, una obra de Lou Marinow, que es un filósofo canadiense que propone la filosofía práctica como una alternativa o un complemento a lo que es la psicología y la psiquiatría tradicional. Fue publicado en el año 99 y el libro se dirige a un público muy amplio y defiende que muchas de nuestras dificultades emocionales y vitales pueden resolverse mediante la filosofía. Marinow sostiene que el diálogo filosófico y el pensamiento crítico pueden ayudarnos a encontrar sentido, a tomar decisiones y a enfrentar desafíos sin depender exclusivamente de medicación o terapia psicológica. ¿Qué podríamos decir del autor? Es un profesor de filosofía en la City College de Nueva York. Es uno de los fundadores del movimiento de asesoría filosófica. Este enfoque busca aplicar los principios filosóficos clásicos y contemporáneos a los problemas cotidianos, posicionándose como una alternativa a lo que serían las terapias basadas en la psicología, en la psiquiatría, en la medicación, ¿no? Marinow fue uno de los pioneros en abrir la disciplina de la filosofía práctica al público no especializado. Y esto ha generado tanto entusiasmo como ciertas controversias, ¿no? Ciertas críticas desde sectores más académicos, más médicos, más estrictos. La filosofía de este libro, ¿no? Es muy interesante, nunca mejor dicho. El mensaje central del libro es que los problemas emocionales y existenciales no siempre requieren medicación o intervención psiquiátrica. En muchas ocasiones lo que necesitamos es reflexión filosófica, ya que las dificultades humanas, como por ejemplo la falta de un propósito, dilemas éticos o las crisis personales, no son patologías como tal, sino parte natural de la vida. Marinow entonces lo que hace es plantearnos qué conceptos y herramientas filosóficas
pueden sernos útiles para resolver estos problemas de una forma mucho más profunda y efectiva que, por ejemplo, lo haría un tratamiento farmacológico, que simplemente se limita a aliviar los síntomas, pero no a atacar la raíz del problema. Y de esta manera, pues busca reivindicar la sabiduría de los filósofos clásicos como Sócrates, como Platón, como Epicuro, como Kant, quienes trataron preguntas fundamentalmente sobre la vida, ¿no? Fundamentales que siguen siendo relevantes a día de hoy. Podríamos destacar unos cuantos aspectos clave de este libro. En primer lugar, me gustaría destacar que el problema no es patológico. La vida está llena de dilemas filosóficos. Marinov subraya que no todos los problemas emocionales, me vengo a referir, son trastornos clínicos. Por ejemplo, la ansiedad por no encontrar sentido a la vida. El duelo o las crisis de pareja no siempre requieren medicación. En su lugar, las personas pueden beneficiarse de diálogos reflexivos que les podrían ayudar a reinterpretar sus experiencias desde otra perspectiva. Un fragmento que ilustra esto es cuando dice: muchas de las dificultades por las que las personas acuden al médico no son realmente por problemas médicos, sino dilemas humanos, para los que necesitamos más Platón y menos Prozac. Con esta metáfora, Marinov recalca que lo que las personas necesitan no es suprimir los síntomas, sino comprender los valores y significados implicados en esos problemas. En segundo lugar, nos destacar el enfoque PIS, que es un método filosófico para resolver problemas, ¿vale? Un método que introduce Marinov. No sé si es creado por él mismo, pero digamos que es un acrónimo que resume los pasos que las personas pueden seguir para enfrentar los desafíos. En primer lugar tenemos la P, de problematizar, ¿vale? Que es identificar el problema. Luego teníamos la E, que significa explorar opciones, es decir, considerar diversas alternativas. Tendríamos también la A, de anticipar consecuencias, es reflexionar sobre posibles resultados de cada opción. Luego teníamos elegir, que sería choose, pero no se me ha ocurrido cómo trasladar la palabra elegir a algo que empezara por C, así que diremos choose, que significa pues tomar una decisión basada en esa reflexión, ¿no? Y luego teníamos la E, que es evaluar, que es revisar los resultados y ajustar según sea necesario. Un fragmento que habla de este sistema es cuando dice: el método PIS permite que las personas recuperen el control de su vida tomando decisiones conscientes y bien meditadas en lugar de reaccionar impulsivamente o delegar la responsabilidad en otros. El modelo refleja que la importancia del pensamiento crítico y la autorreflexión en la toma de decisiones, sin necesidad de recurrir a soluciones automáticas como los fármacos, sería la vía correcta. En tercer lugar, como tema a destacar, me gustaría destacar que Marinov recupera la idea del método socrático, ¿no? Donde el diálogo sirve como herramienta para cuestionar las creencias que nos generan sufrimiento y encontrar alternativas más saludables. Por ejemplo, a través de preguntas cuidadosamente formuladas, ¿no? Como una persona puede replantear su problema y encontrar nuevas perspectivas. Y un fragmento que ilustra esto dice así: al igual que Sócrates, un buen consejero no da respuestas, sino que ayuda a las personas a encontrar las suyas propias. El papel del filósofo no es curar, sino despertar. Y este enfoque pues resalta la autonomía y la responsabilidad personal, ¿no? Y sugiere que los individuos tienen en su interior todas las respuestas a sus problemas, pero se les ha de guiar hacia una exploración profunda y adecuada. En cuarto lugar, me gustaría destacar el tema del uso de los grandes filósofos para los problemas cotidianos. Uno de los atractivos del libro es que Marinov conecta diferentes problemas de la vida diaria, pues por ejemplo con filósofos relevantes. Un ejemplo que me gusta, por ejemplo, la angustia existencial, pues sugiere a Sartre o a Camus, ¿no? Quienes exploran el sentido de la vida desde un universo absurdo, ¿no? Otro, por ejemplo, el miedo al futuro, ¿no? Pues nos propone Epicuro, ¿no? Que nos enseña cómo enfrentar el temor a lo desconocido buscando el placer moderado y la tranquilidad. Otro, por ejemplo, los conflictos éticos, ¿no? O los dilemas morales. Ahí tenemos a Kant, que nos recuerda la importancia de actuar según principios universales. Un fragmento que ilustra este uso de filósofos clásicos es cuando dice: las preguntas que nos inquietan hoy no son tan diferentes de las que se planteaban los griegos hace 2000 años. La diferencia es que ahora buscamos respuestas rápidas, en lugar de detenernos a pensar. Esta idea lo que hace es reforzar la vigencia de la filosofía y su capacidad para ofrecer sabiduría atemporal, más allá del tiempo e incluso de las circunstancias.
Por último, me gustaría hablar en esta línea del estilo narrativo, ¿no? Que es accesible y práctico, ¿no? Como sucedía con el iceberg nuestro iceberg se está derritiendo. El estilo de Marinov es muy claro, directo y coloquial, ¿no? Con ejemplos de casos reales para ilustrar cómo la filosofía puede aplicarse en la vida cotidiana. A diferencia de lo que son los tratados filosóficos tradicionales, más Platón y menos Prozac, está escrito con un tono práctico y cercano. Marinov evita el clásico lenguaje técnico para que los lectores sin formación en filosofía puedan seguir su argumentación de forma fácil y fluida. Además, el autor mezcla lo que son anécdotas personales y experiencias profesionales con citas filosóficas, y esto hace que la lectura sea bastante amena, aunque, por el contrario, este enfoque ha sido criticado por algunos académicos, ya que consideran que simplifica demasiado conceptos filosóficos que son complejos. Quizá una enseñanza más relevante que considero que tiene este libro es que la filosofía no es una disciplina abstracta, sino que es una herramienta práctica para vivir mejor. Marinov nos invita a reflexionar antes de actuar y a enfrentar los problemas desde una perspectiva filosófica en lugar de buscar soluciones inmediatas como la medicación. El libro también nos ofrece una crítica al enfoque medicalizado de la sociedad, sugiriendo que muchas personas están siendo diagnosticadas con trastornos psicológicos cuando en realidad lo que necesitan es simplemente encontrar sentido y propósito a través del pensamiento profundo. En conclusión, Marinov, con esta obra, más Platón y menos Prozac, lo que está haciendo es reivindicarnos la relevancia de la filosofía en la vida cotidiana. Ofrece una alternativa al enfoque psicologizado y medicalizado de los problemas humanos. Marinov propone un enfoque un enfoque diferente, ¿no? Una cura mediante la autorreflexión, el diálogo y el pensamiento crítico. Podemos encontrar soluciones más significativas y satisfactorias a nuestros dilemas siguiendo su metodología que no, por ejemplo, utilizando medicación contra el estrés, la ansiedad, etc. Lo cual no quiere decir que no sean una vía viable, ¿de acuerdo? Que quede claro. En todo momento habla de complemento. El libro resulta especialmente útil para aquellos que buscan una herramienta práctica para enfrentar las crisis existenciales que nos van abordando durante la vida, ¿no? Así como, por ejemplo, para aquellos interesados en conocer un enfoque no convencional de lo que es el bienestar. La enseñanza más poderosa de la obra es que la vida tiene preguntas difíciles, pero estas no necesitan respuestas rápidas. No todas se solucionan con una pastilla, y lo que necesitamos es reflexión filosófica. Pues bien, en este último libro, mejor dicho, del vídeo, vamos a hablar de la obra de Joan Brady, Dios vuelve en una Harley. Es una obra publicada en el año 95 que combina elementos espirituales, filosóficos y de autoayuda, con una narrativa que es bastante ligera y accesible. De hecho, el libro se puede leer en una tarde, ya que no tiene más de 160 páginas y con una con una fuente bastante grande. Entonces, es muy ligerito. La obra presenta la historia de una mujer que se llama Judith, que atraviesa una crisis existencial y encuentra una nueva perspectiva sobre la vida gracias a un inesperado encuentro con Dios, ¿no? Que se manifiesta pues como la figura de un motociclista que es atractivo, relajado, todo lo contrario a la imagen que ella tenía de cómo sería Dios, ¿no? El libro pues utiliza un tono reflexivo pero sencillo para explorar cuestiones de amor propio, de espiritualidad o, por ejemplo, de redescubrimiento personal. Y promueve el mensaje de que la felicidad auténtica proviene del interior y que no tiene que venir de un contexto, o que la conexión espiritual no tiene por qué ser rígida e institucionalizada, ¿no? No tiene por qué venir por los dictámenes que marque una institución religiosa, por así decirlo. Sobre la autora Joan Brady, pues podríamos destacar que es una escritora estadounidense que trabajó como enfermera, pero también tuvo otros oficios antes de dedicarse a la literatura, y a lo largo de su carrera pues ha cultivado un estilo que combina la ficción con mensajes espirituales y motivacionales, ¿no? Y Dios vuelve en una Harley es una obra muy conocida, de hecho es la más conocida, aunque tiene otras, y la novela pues refleja en parte
lo que es la propia búsqueda espiritual de Brady, ¿no? Y su deseo de ofrecer al público una historia inspiradora, ¿no? Con un enfoque más cercano, que sea más accesible que el que suele encontrarse, por ejemplo, en los libros religiosos tradicionales, ¿no? Y este enfrentamiento, por así decirlo, lo hace muy interesante, ¿no? El libro, como busca su espiritualidad, ¿no? A través de las instituciones eclesiásticas. La filosofía del libro es sobre todo la búsqueda y el encuentro del amor propio y la espiritualidad cotidiana, ¿no? La obra propone una espiritualidad alejada de dogmas religiosos, como ya he recalcado, basado en lo que es el amor propio, la aceptación y la conexión con lo que es trascendente, ¿no? Pero desde lo cotidiano. El encuentro de Judith con Dios simboliza la posibilidad de renacer internamente, ¿no? Encontrar sentido a las cosas simples y liberarse de las expectativas ajenas que son externas a uno mismo. Brady lo que hace es transmitirnos que la felicidad no está en la validación externa ni en alcanzar ideales impuestos por la sociedad, sino en aprender a amarse a uno mismo, en encontrar la paz en el presente, ¿no? A través de la historia, la autora lo que hace es mostrar que cada persona puede conectar con algo superior, pero a su propia manera, sin necesidad de seguir un camino rígido o tradicional. Algunos aspectos clave que me gustaría destacar utilizando fragmentos del propio texto es, por ejemplo, la búsqueda del sentido personal, ¿no? En primer lugar, al inicio de la novela, Judith es una mujer insatisfecha con su vida. Trabaja como enfermera y se siente sola. Tiene la sensación de que las relaciones que ha tenido y las decisiones que han tomado han sido siempre equivocadas, ¿no? Y esta crisis pues refleja el vacío que muchas personas sienten cuando viven según las expectativas de otras personas, olvidando incluso realmente lo que desean para sí mismas. Y un fragmento que ilustra perfectamente este momento es cuando dice: llevaba años corriendo detrás de las cosas que me prometían felicidad, pero al final todo lo que conseguía era cansancio. Me preguntaba si alguna vez encontraría lo que realmente estaba buscando. Aquí la autora describe cómo muchas veces las personas intentan llenar sus vacíos emocionales, ya sea con logros, con relaciones, con consumo, y al final todo ello sin ningún tipo de éxito. Otro punto a destacar que me gustaría es el giro inesperado que supone el encuentro con Dios, ¿no? Judith conoce a Joe, que es un hombre atractivo que conoce a Harley Davidson y que se presenta como Dios, ¿no? Y este Dios no se parece en nada al que ella imaginaba. Es relajado, es divertido, es muy sabio, y a través de sus conversaciones Judith comienza a cuestionar sus creencias limitantes y a ver la vida de otra manera. Un fragmento que ilustra este momento es cuando dice: no esperes encontrarme en iglesias llenas ni en libros gruesos. Estoy aquí, en este momento, contigo, y también en cada rincón de tu vida. Siempre he estado, pero nunca has querido verlo. Este encuentro representa la posibilidad de conectar con lo divino en aquellas cosas que son ordinarias, ¿no? Y refleja la idea de que la espiritualidad no tiene que ser solamente institucionalizada. En tercer lugar, me gustaría destacar las reglas que define para una nueva vida, ¿no? Las lecciones para un cambio interno. Dios le da a Judith pues varias enseñanzas fundamentales, ¿no? Hay bastantes, entonces 3 interesantes enseñanzas para transformar su vida, ¿no? 3 interesantes, por ejemplo, es dejar de buscar la aprobación externa, aceptar el momento presente sin ansiedad o reconocer su propio valor y dignidad. Y son enseñanzas que son como muy directas en el texto y fácilmente comprensibles, ¿no? Un fragmento que ilustra esto es cuando dice: tu primera misión es aprender a quererte como eres. Deja de buscar quien te complete, porque tú ya eres completa. Estas enseñanzas resumen la filosofía del amor propio y la aceptación. Y la autora lo que nos intenta promover es cómo el camino hacia la paz interior puede darnos esa tranquilidad que a veces necesitamos. En cuarto lugar, nos destacar el desapego de las expectativas externas, ¿no? Uno de los mayores obstáculos de Judith es su necesidad de aprobación externa y esa obsesión que tiene por cumplir con expectativas de los demás. A lo largo del libro, aprende a librarse de esa presión y a tomar decisiones que le aportan felicidad que antes no sabía cómo encontrar, ¿no? Un lugar en el que buscar la validación de otros al final acababa siendo un lugar que le condenaba a esa insatisfacción eterna, ¿no? En cambio, lo que hace es destacar la importancia del empoderamiento personal, ¿no? De cómo la responsabilidad de cada individuo sobre su propia felicidad puede marcar una diferencia, ¿no? Y un fragmento que ilustra esto dice así: todo el tiempo había estado esperando que alguien viniera a salvarme,
sin darme cuenta de que la única persona que podía hacerlo era yo misma. En quinto lugar, me gustaría destacar el cierre del ciclo con la despedida y el legado espiritual, ¿no?, que nos deja la obra. Al final de la historia, Judith comprende que el cambio verdadero viene de dentro y que ya no necesita depender de Joe o Dios para ser feliz. Este despedido pues simboliza que ha alcanzado la autonomía espiritual, ¿no?, ese crecimiento, y está lista para enfrentar la vida con una perspectiva nueva y diferente. Un fragmento que ilustra este momento y que me gusta dice así: no necesitas volver a verme para saber que estoy aquí. Estoy en cada sonrisa que te regalas y en cada instante en el que eliges la paz en lugar de la ansiedad. Este momento ilustra que el verdadero despertar espiritual no depende de figuras externas, sino de cultivar la serenidad y el amor desde el interior. Hablando del estilo narrativo, como sucede en las otras dos obras de las que hemos hablado, es un estilo ligero, directo y emotivo. Por eso he decidido hablar de estos 3 libros en un único vídeo. Utiliza un tono íntimo que permite que el lector se identifique fácilmente con los pensamientos y emociones de la protagonista. La obra tiene un enfoque de autoayuda, pero disfrazado de novela, y esto hace que sea bastante atractivo, ¿no?, para quienes buscan entretenimiento, pero con un mensaje inspirador. Brady utiliza un lenguaje que es accesible y abona las reflexiones sobre la vida cotidiana, y esto refuerza la idea de que lo espiritual no tiene que ser complicado ni lejano. No sé, esta combinación entre lo narrativo y lo filosófico ha convertido el libro en un referente dentro del género de ficción motivacional. Quizá la enseñanza más relevante del libro, y ya lo he mencionado varias veces, es que la felicidad y la paz interior no se encuentran fuera, no se encuentran en el exterior, sino dentro de uno mismo. El libro sugiere que al librarnos de las expectativas ajenas y aprender a amarnos a nosotros mismos, podemos llegar a conectar con una espiritualidad más auténtica y disfrutar del presente sin esa ansiedad que a veces tenemos, ¿no? Y además promueve una visión inclusiva y mucho más relajada de lo espiritual de lo que podemos ver habitualmente, invitando a cada persona a encontrar su propio camino sin atarse a dogmas rígidos. En conclusión, Dios vuelve en una Harley es una novela inspiradora que utiliza una historia sencilla y a la vez que entrañable para transmitir lecciones profundas de vida sobre el amor propio, la espiritualidad y la importancia de vivir el presente. John Brady ofrece un mensaje motivador dirigido a quienes se sienten perdidos o atrapados por las expectativas sociales y sugiere que la verdadera felicidad proviene siempre del interior. La obra destaca por su tono accesible, por su tono que es emotivo, lo que la convierte en una opción atractiva para lectores que buscan una especie de combinación entre entretenimiento y reflexión personal, ¿no? Es súper interesante. Y, como hemos dicho, una enseñanza súper poderosa, quizá la más que nos deja este libro, es que la conexión espiritual es posible en lo cotidiano y que la clave para vivir en paz es aprender a amarse y aceptarse tal como es uno mismo.